Las normas técnicas colombianas son establecidas, modificadas y reguladas por el ICONTEC y buscan garantizar la calidad de actividades profesionales en el país. Norma Técnica Colombiana 2058. Es la norma que contiene las especificaciones que debe tener una lista de ítems en una lista detallada de ítems que constituyen un ensamblaje o partes individuales en un dibujo técnico. Cada ítem se identifica con un número de referencia. Con base a esta lista pueden surgir otras listas y esta lista tiene como fin proporcionar información para la producción o gestión de compra de las partes. Los requisitos generales. La lista puede incluir se puede incluir en el plano o en un plano aparte. La lista debe estar en la dirección de vista del dibujo. Puede unirse con el rótulo. Si la lista de ítems está en un documento aparte, debe incluir rótulo y con el mismo número que en el dibujo. Ya con base al contenido, se sugiere utilizar líneas continuas gruesas o delgadas. Se incluye el ítem, descripción, la cantidad, referencia, el material. El ítem se incluye el número de referencia en el dibujo. La descripción va a la denominación del ítem, que si es un ítem normalizado, se da su denominación normalizada. La cantidad va al número total de ítems que se necesitan para su ensamblaje total. En la referencia se muestran ítems que no están representados en el dibujo, tales como partes prefabricadas o que están en otro dibujo, o también partes normalizadas. En cuanto al material, se denomina su tipo y calidad de material a utilizar. También se pueden incluir ítems como su número de almacenaje, masa unitaria, estado de entrega u observaciones. En la entrada de datos se ponen en la columna correspondiente y en filas horizontales. La secuencia debe seguir la referencia de ítems y en el dibujo la secuencia va desde la parte inferior a la parte superior, y cuando es en un documento separado va de la parte superior a la inferior. Las entradas pueden hacerse a mano o con alguna plantilla. Mi nombre es Andrea Lucía Cabrejo, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería Agrícola y a continuación les presento toda la información referente a esta norma. Para empezar, la norma 1914 es equivalente a la norma internacional ISO 7200, excepto en el numeral 2, ya que allá se establecen ciertas relaciones con otras normas técnicas que son aplicadas principalmente desde el contexto colombiano. El objetivo de la norma 1914 es ofrecer una guía de reglas y recomendaciones adecuadas para la construcción de cuadros de títulos relacionados con la identificación y comprensión de planos técnicos. Esta norma establece como requisito que todo dibujo técnico debe estar asociado a un cuadro de títulos. Este cuadro de títulos se entiende como uno o más rectángulos adyacentes que pueden estar subdivididos para la incorporación de información específica dentro del dibujo. Este se localiza en la parte inferior derecha del dibujo, siguiendo las recomendaciones de la ISO 5457, y contiene información básica sobre la zona de identificación y una zona de información general. Para la zona de identificación se incluye, pues, en el orden que voy a mencionar: primero, el número de registro de identificación; segundo, el título de trabajo, pues, que hace referencia al contenido del dibujo; y tercero, el nombre del propietario legal del dibujo, ya sea el dibujante o el nombre de empresa o institución, pues, que realizó tal material. Así, pues, debe hacerse este cuadro de títulos visible a través de unas líneas continuas del mismo espesor que las usadas en el marco del espacio del dibujo. Además, se debe incluir una indicación legal de protección de derechos que puede incluirse dentro del cuadro de títulos, y, pues, si no se dispone del espacio suficiente, se incluye en otra parte del dibujo. Con respecto a la zona de información adicional, la norma establece los ítems indicativos que se emplean para evitar los errores de interpretación sobre el método aplicado al dibujo. Esto puede ser desde el sistema de proyección del dibujo, la escala del dibujo o las unidades de dimensión, pues si son diferentes a los milímetros. Estos ítems son obligatorios siempre y cuando no sea posible la comprensión de la información contenida en el dibujo. Entonces por eso, pues, se incluyen, ¿no? Entonces en la imagen podemos ver
cómo se incluyen estos sistemas de proyección, las unidades de dimensión y la escala. Acá otro ejemplo. Con respecto a los ítems técnicos, son relacionados con los métodos y convenciones particulares de la representación del dibujo, que indican principalmente las acciones a tomar por la persona que está interpretando el material. Esto se establece a través de los métodos de indicación de textura de superficies, los métodos de indicación de tolerancias geométricas y los valores de tolerancia generales, siempre y cuando pues, no se especifiquen los valores de tolerancia específicas. Estos ítems se incluyen ya sea dentro del dibujo, dentro de las vistas del dibujo, perdón, y se establecen a través de pues, una serie de convenciones que le indican a la persona cómo pues, ha de interpretar cada nivel. Estos se incluyen asimismo pues, en el rótulo, especificando pues, a qué hacen referencia, como se puede ver en el ejemplo de la presentación, y pues establecen de forma general pues, cómo se debe proceder, si se construye una pieza, si se corta, etc. Con respecto a los ítems administrativos, corresponde pues digamos a los métodos empleados en la administración del dibujo, ya sea el tamaño de la plancha de papel de dibujo, la fecha de la primera impresión, el símbolo de revisión, una fecha y breve descripción de la revisión o otra información adicional como las firmas de las personas responsables del material. Estos se incluyen a su vez, como se puede ver en la presentación, en el rotulado, ya sea para especificar por ejemplo en el tamaño de la plancha del papel, cuál debe ser pues digamos que la impresión, o digamos para indicar qué personas responsables se hacen cargo del material. A continuación pues seguimos con la siguiente norma técnica. La norma técnica colombiana 1960 establece los principios generales de dimensionamiento que se aplican en varios campos de la ingeniería. Busca facilitar el intercambio internacional de dibujos y el entendimiento entre los ingenieros. Los principios generales de esta norma incluyen las definiciones de dimensión, dimensión funcional, dimensión no funcional y dimensión auxiliar, dependiendo de si estas dimensiones son indispensables para el entendimiento completo del dibujo. Otras definiciones que nos presenta esta norma son las de producto final y rasgo. En la parte de aplicación, la norma nos habla de que toda la información indispensable para entender el dibujo debe ir colocada en él, que cada característica debe dimensionarse por una única vez, que el dimensionamiento de una característica debe hacerse donde esta característica se vea más clara. Además, el dibujo debe llevar las mismas unidades para todas las características y no se deben especificar en el dimensionamiento. Además, no deben adicionarse dimensiones innecesarias, solo cuando sea ventajoso y ayude a entender el dibujo. En cuanto a los elementos de dimensionamiento, la norma nos habla de las líneas de dimensionamiento, proyección y líneas guías que deben trazarse perpendiculares al dibujo. En cuanto a las líneas de construcción de intersección y proyección, debe trazarse siempre la intersección de las mismas y debe evitarse al máximo su uso. En cuanto a las líneas centrales y de contorno, no deben utilizarse como líneas de dimensión, pero pueden actuar como líneas de proyección. Y adicionalmente, las líneas de dimensión y de proyección no deben cruzarse entre sí y no deben mostrarse cortadas incluso cuando el objeto esté cortado. La norma también nos habla de los elementos para indicar terminación y origen y nos muestra las características de ángulos, longitudes que deben tener estos elementos entre sí y con el dibujo. Adicionalmente, la norma nos habla de los valores dimensionales y nos dice que estos deben ser de un tamaño apropiado que garanticen la legibilidad. Nos muestra además dos métodos que pueden utilizarse para representar estos valores, pero nos dice que en un mismo dibujo solo debería usarse un método. En las imágenes se muestran las diferentes alternativas que nos plantean ambos métodos y en la norma nos explican qué significa cada uno de ellos. La norma también nos presenta lo que es el arreglo y la indicación de las dimensiones, es decir, cómo se distribuyen en el espacio varias dimensiones y nos presentan dos tipos, de cadena y de característica común, esta última dividiéndose en paralelo y en sobrepuesto, dependiendo del espacio disponible que tengamos en el dibujo, se puede utilizar una o la otra. Finalmente, la norma nos presenta otros tipos de dimensionamiento, como lo son el dimensionamiento por coordenadas y el dimensionamiento combinado, cuyos objetivos finales son simplificar la realización del dibujo. Adicionalmente,
Al final nos presentan unas indicaciones especiales para casos muy específicos en distintos tipos de dibujos, como cuerdas, arcos, ángulos, radios, elementos equidistantes, elementos repetidos, biseles, entre otros. Y finalmente nos muestra cómo se deberían indicar los niveles, las alturas de ciertos objetos en diferentes vistas y cómo se deberían presentar distintos datos de elevación. Ahora la norma 2099 nos habla de la referenciación de ítems y nos presenta las reglas generales para su aplicación y representación de referencias en los dibujos técnicos. Como requisitos generales nos dice que estas referencias deben presentarse en un orden secuencial, que si partes idénticas están presentes deben tener una misma referencia, que además las referencias se presentan con números arábigos o letras mayúsculas cuando sea necesario, deben ser del mismo tamaño, y nos muestra ejemplos de dónde deberían ubicarse estas referencias en los dibujos, y adicionalmente al final nos muestra un dibujo que ejemplifica el contenido de la norma.